El viento aullaba como un demonio, mientras los rayos rasgaban el cielo de Texas en 1887. Amarrada al roble centenario, con las cuerdas cortándole las muñecas, María Elena luchaba contra las ataduras que la condenaban a morir. Sus captores habían huido, dejándola como ofrenda a la tormenta que se acercaba. Pero en la distancia, una figura solitaria a caballo se detuvo bajo la lluvia torrencial. El ranchero Tomás Herrera, un hombre quebrado por la pérdida de su propia familia, sintió algo que creía muerto en su corazón: la compasión. Lo que él no sabía era que este simple acto de bondad desataría una cadena de eventos que cambiaría el destino de todo un territorio, y que la mujer que estaba a punto de salvar no era quien parecía ser. ¿Qué secreto ocultaba María Elena que haría que tribus enteras marcharan para protegerla? ¿Cómo un gesto tan simple transformaría la vida de un hombre roto? Descúbrelo en esta historia de redención, justicia y el poder transformador de la compasión. No te pierdas ni un segundo de esta épica aventura del viejo oeste. El cielo de Texas se había vuelto negro como el carbón, y las nubes se arremolinaban con una furia que presagiaba destrucción. Era el mes de agosto de 1887, y la sequía que había azotado el territorio durante meses parecía estar llegando a su fin de la manera más violenta posible. Los primeros rayos comenzaron a caer como lanzas doradas, iluminando por instantes el paisaje árido y las colinas ondulantes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En medio de esta desolación, atada firmemente al tronco de un roble centenario que había resistido décadas de tormentas similares, se encontraba María Elena Vázquez. Sus muñecas sangraban donde las cuerdas de cáñamo se habían hundido en su piel morena, y su vestido azul, otrora elegante, ahora colgaba en jirones que bailaban con el viento cada vez más feroz. El terror se reflejaba en sus ojos oscuros, pero también había algo más: una determinación férrea que hablaba de una mujer que había enfrentado adversidades antes. Había sido capturada 3 días atrás por una banda de forajidos liderada por el infame Jake Morrison, un hombre cuyo corazón parecía estar hecho del mismo hierro frío de las armas que portaba. Morrison y sus hombres la habían confundido con la hija de un rico hacendado, esperando obtener un rescate que nunca llegaría. Cuando descubrieron su error, su furia fue terrible. En lugar de liberarla, decidieron hacer de ella un ejemplo, atándola al árbol más visible de la región para que sirviera como advertencia a cualquiera que osara desafiarlos. «Que la tormenta se encargue de ti, maldita mestiza», habían sido las últimas palabras crueles de Morrison antes de partir con sus hombres hacia el norte, dejándola para enfrentar sola la furia de los elementos. Ahora, mientras el viento aumentaba su intensidad y las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaban a caer, María Elena cerró los ojos y murmuró una oración que su abuela le había enseñado en su infancia, una mezcla de español y lengua comanche que hablaba de protección y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. A 5 millas de distancia, cabalgando lentamente por el sendero polvoriento que conectaba las ciudades de San Marcos y Fredericksburg, iba Tomás Herrera. Era un hombre de 38 años, alto y de constitución fuerte, con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol implacable de Texas. Sus ojos, una vez brillantes con la alegría de la vida, ahora reflejaban una tristeza profunda que parecía haberse instalado permanentemente en su alma. Tomás había sido en el pasado un hombre próspero, dueño de un rancho floreciente donde criaba el mejor ganado de la región. Había estado casado con Elena, una mujer de belleza radiante y corazón generoso, y juntos habían criado 2 hijos, Miguel, de 12 años, y pequeña Rosa, de apenas 8. Su vida había sido un ejemplo de lo que se podía lograr con trabajo duro, dedicación y amor. Pero todo eso había cambiado hacía 2 años, cuando una epidemia de fiebre amarilla arrasó la región como un demonio invisible. En el transcurso de 3 semanas terribles, Tomás había visto morir a su esposa y sus 2 hijos, impotente ante una enfermedad que no conocía piedad ni distinción social. Los había enterrado con sus propias manos en la pequeña colina detrás de su casa, bajo 3 cruces de madera
que había tallado él mismo con lágrimas cayendo sobre la madera. Desde entonces Tomás había vendido su ganado, había dejado que las tierras se volvieran salvajes y había comenzado a vagar por los caminos de Texas como un alma en pena. Ya no era el hombre exitoso que había sido, ahora era solo un vaquero errante que realizaba trabajos temporales para sobrevivir, llevando consigo únicamente su caballo, Esperanza, irónicamente nombrado en tiempos más felices, sus armas y el peso aplastante de su dolor. Mientras cabalgaba esa tarde tormentosa, Tomás no tenía destino particular. Había terminado un trabajo de arreo de ganado en San Antonio y ahora se dirigía vagamente hacia el norte, donde había oído que algunos rancheros necesitaban manos extra para la temporada de cosecha. No tenía prisa. Después de todo, no había nadie esperándolo en ningún lugar. El primer trueno resonó como un cañonazo en las colinas, haciendo que Esperanza relinchara nervioso y que Tomás alzara la vista hacia el cielo amenazante. Conocía bien las tormentas de Texas. Podían ser mortales para cualquiera que se encontrara a la intemperie. Necesitaba encontrar refugio y rápido. Fue entonces cuando la vio. Al principio, creyó que sus ojos le jugaban una mala pasada. La lluvia había comenzado a caer con más intensidad, creando cortinas de agua que distorsionaban la visión. Pero cuando otro rayo iluminó el paisaje, no pudo negar lo que estaba viendo. Una figura humana atada al gran roble que se alzaba solitario en la planicie. Tomás espoleó su caballo y galopó hacia el árbol, con el corazón latiéndole fuertemente en el pecho. Mientras se acercaba, pudo distinguir claramente que se trataba de una mujer joven, empapada por la lluvia y claramente en peligro extremo. Sus ropas estaban desgarradas, tenía heridas visibles en las muñecas, y su rostro reflejaba una mezcla de terror y agotamiento. «Dios mío», gritó por encima del rugido del viento mientras desmontaba precipitadamente. «¿Quién le ha hecho esto?». María Elena abrió los ojos, apenas capaz de creer que alguien hubiera aparecido en ese momento desesperado. Vio a un hombre alto y barbudo que se acercaba corriendo hacia ella, con su sombrero empapado goteando agua y una expresión de genuina preocupación en su rostro curtido. «Por favor», murmuró con voz ronca por la sed y el agotamiento. «Ayúdeme». Sin dudarlo un segundo, Tomás sacó su cuchillo y comenzó a cortar las cuerdas que la mantenían prisionera. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, trabajaban con precisión y cuidado, tratando de no lastimar más a la mujer mientras luchaba contra las ataduras empapadas que se habían endurecido con la lluvia. «Tranquila, señorita», le dijo con voz calmada pero firme. «La voy a sacar de aquí. ¿Puede moverse? ¿Está herida gravemente?». Cuando las cuerdas finalmente cedieron, María Elena se desplomó hacia adelante y Tomás la atrapó en sus brazos antes de que cayera al suelo. Por un momento, mientras la sostenía, algo extraño sucedió en su interior. Por primera vez en 2 años, sintió una conexión humana que no estaba teñida únicamente por el dolor o la pérdida. Esta mujer necesitaba ayuda, y él podía dársela. «Mi caballo está cerca», le dijo ayudándola a mantenerse en pie. «Hay una cabaña abandonada a unas 2 millas de aquí. Podemos refugiarnos allí hasta que pase la tormenta». María Elena asintió débilmente, apoyándose en él para mantenerse en pie. Sus piernas apenas podían sostenerla después de horas atada en la misma posición, y todo su cuerpo temblaba por el frío, la humedad y la conmoción. «Gracias», susurró, y en esa simple palabra había una gratitud tan profunda que tocó algo en el corazón endurecido de Tomás. «No sé cómo podré pagarle». «No hay nada que pagar», respondió él, ayudándola a subir a su caballo. Simplemente no podía dejarla ahí. Mientras cabalgaban hacia el refugio, con María Elena sostenida firmemente por los brazos de Tomás, la tormenta desató toda su furia sobre el paisaje texano. Los rayos caían como bombardeo divino, el viento rugía como una bestia enorme, y la lluvia golpeaba con tal intensidad que apenas podían ver más allá de unos pocos metros. Pero ninguno de los dos sabía que, a 30 millas de distancia, un grupo de jinetes comanche había visto los rayos que iluminaban el roble solitario. Entre ellos cabalgaba Águila Dorada, un guerrero respetado cuya hermana
Había desaparecido 3 días atrás después de visitar el puesto comercial de Fredericksburg, una hermana que había adoptado el nombre español de María Elena cuando había decidido vivir entre los blancos para servir como enlace entre ambos pueblos. Y 100 millas al norte, Jake Morrison y su banda se refugiaban en una cueva, riéndose de la lección que habían dado a la mestiza insolente, sin saber que habían cometido el error más grande de sus vidas al tocar a la hermana adoptiva de uno de los líderes de guerra más respetados de las grandes llanuras. La tormenta rugía, pero era solo el preludio de la tempestad humana que se acercaba. La cabaña abandonada se alzaba como un fantasma en medio de la tormenta, sus paredes de madera resistiendo estoicamente los embates del viento y la lluvia. Había sido construida años atrás por un buscador de oro que nunca encontró su fortuna, y desde entonces había servido como refugio ocasional para viajeros y vaqueros que se encontraban atrapados por el mal tiempo. Tomás ayudó a María Elena a desmontar y la guió rápidamente hacia el interior de la cabaña, donde el rugido de la tormenta se atenuó hasta convertirse en un murmullo constante. El lugar estaba polvoriento y claramente deshabitado, pero era seco y proporcionaba la protección que necesitaban desesperadamente. «Siéntese aquí», le dijo Tomás, guiándola hacia una silla de madera cerca de lo que había sido una chimenea. «Voy a encender un fuego para que se caliente y se seque». Mientras él buscaba leña seca en los rincones de la cabaña, María Elena observó a su salvador con atención. Había algo en este hombre que la intrigaba profundamente. Sus movimientos eran eficientes y seguros. Hablaba con una voz cálida, pero había una tristeza profunda en sus ojos que reconocía porque había visto la misma expresión en su propio espejo en momentos de gran pérdida. «¿Cómo se llama usted?», preguntó ella suavemente, mientras él avivaba las primeras llamas en la chimenea. «Tomás Herrera», respondió sin voltear a verla, concentrado en su tarea. «¿Y usted, señorita?» «María Elena Vázquez», respondió, y luego, después de una pausa, añadió: «aunque ese no es el nombre que me dieron al nacer». Tomás se volvió hacia ella, intrigado por el tono misterioso de su voz. El fuego comenzaba a crear un resplandor cálido en la cabaña, y por primera vez pudo verla claramente. Era una mujer hermosa, probablemente de unos 25 años, con rasgos que hablaban de una herencia mestiza. Sus ojos oscuros tenían una profundidad que sugería experiencias que iban mucho más allá de sus años, y había una dignidad en su porte que incluso la terrible experiencia reciente no había logrado quebrar. «¿Quiénes eran esos hombres que la atacaron?», preguntó Tomás, sentándose en una silla frente a ella. «¿Por qué la dejaron atada a ese árbol?». María Elena guardó silencio por un momento, mirando las llamas que danzaban en la chimenea. Sabía que había llegado el momento de decidir cuánto podía confiar en este extraño que había arriesgado su seguridad para salvarla. Finalmente, alzó la vista y lo miró directamente a los ojos. «Me confundieron con alguien más», dijo lentamente. «Creyeron que era la hija de un hacendado rico de quien podrían obtener un rescate. Cuando descubrieron que se habían equivocado, se tocó instintivamente las heridas de sus muñecas. Su líder, un hombre llamado Jake Morrison, decidió hacer de mí un ejemplo». El nombre de Morrison hizo que Tomás frunciera el ceño. Había oído hablar de ese forajido, un hombre cruel cuya banda había aterrorizado la región durante meses. Se decía que no tenía escrúpulos y que disfrutaba causando sufrimiento innecesario. «Morrison es un animal», dijo Tomás con voz dura. «Pero usted está segura ahora. En cuanto pase la tormenta, la llevaré al pueblo más cercano». María Elena lo estudió cuidadosamente antes de responder. Había algo en la voz de este hombre cuando mencionó el pueblo que le dijo que él no tenía intención de quedarse, que era alguien que estaba acostumbrado a moverse constantemente, sin echar raíces en ningún lugar. «¿Y usted, señor Herrera, qué lo trae por estos caminos en medio de una tormenta?». La pregunta golpeó a Tomás como un puñetazo inesperado. Por un momento, las llamas de la chimenea parecieron transformarse en los rostros de Elena, Miguel y Rosa, y sintió el familiar peso del dolor asentándose en su pecho como una piedra. «Soy un vaquero errante», respondió finalmente, con voz más áspera de lo que había intentado. «Voy de rancho en rancho, trabajando donde me necesiten». Pero María Elena había crecido entre dos culturas.
Había aprendido a leer a las personas con la precisión de un rastreador, leyendo huellas en el suelo. Vio la forma en que los hombros de Tomás se tensaron, cómo sus manos se cerraron involuntariamente, y reconoció las señales de un dolor profundo y no resuelto. «Esa no es toda la verdad», dijo suavemente. «Usted ha perdido algo importante, ¿verdad?» Tomás se puso de pie bruscamente, girándose hacia la ventana donde la lluvia golpeaba el vidrio con furia constante. Durante 2 años había evitado hablar de su pérdida con cualquiera. Había construido muros alrededor de su dolor para protegerse de la compasión bien intencionada, pero vacía de los extraños. «No es asunto suyo», dijo con voz áspera. «Tiene razón», respondió María Elena tranquilamente. «Pero a veces, cuando hemos perdido mucho, hablar con un extraño puede ser más fácil que cargar solo con el peso». Tomás permaneció en silencio durante largos minutos, escuchando el rugido de la tormenta afuera. Finalmente, sin voltear a verla, comenzó a hablar con voz baja y controlada. Tenía una familia, una esposa, Elena, y 2 hijos, Miguel y Rosa. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar sus nombres. Hace 2 años, la fiebre amarilla los llevó a todos en 3 semanas. Los enterré con mis propias manos. María Elena sintió como si le hubieran clavado una daga en el corazón. Reconocía ese tipo de pérdida, esa clase de dolor que cambia a una persona para siempre. Se puso de pie y se acercó a él lentamente. «Lo siento mucho», dijo con una sinceridad que penetró las defensas de Tomás como nada había logrado hacerlo en 2 años. Perder a una familia. No hay palabras para ese dolor. «¿Cómo puedes saberlo?», preguntó él volteándose para mirarla con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. María Elena respiró profundamente antes de responder. Había llegado el momento de compartir su propia verdad. «Porque yo también he perdido una familia», dijo lentamente. «Mi nombre de nacimiento es Cierva Veloz. Soy hija del jefe comanche Toro Bravo y hermana adoptiva de Águila Dorada, uno de los guerreros más respetados de nuestra tribu». Tomás la miró con asombro y una pizca de cautela. Las relaciones entre colonos y comanches habían sido tensas durante décadas, marcadas por malentendidos, traiciones y violencia de ambos lados. «Cuando tenía 18 años», continuó María Elena, «me enamoré de un soldado estadounidense llamado James Mitchell. Era un hombre bueno, diferente a los otros soldados que solo veían a mi pueblo como salvajes que debían ser eliminados. Nos casamos en secreto y tuvimos un hijo, un pequeño llamado Pequeño Águila». Su voz se volvió más suave, más dolorosa, mientras continuaba. «James fue asesinado durante una emboscada cuando yo tenía 20 años. No por mi pueblo, sino por otros soldados que descubrieron nuestro matrimonio y lo consideraron una traición. Y mi hijo…» Se detuvo, luchando contra las emociones que amenazaban con abrumarla. «Mi hijo murió de una enfermedad del hombre blanco cuando tenía apenas 3 años. Los curanderos de mi tribu no pudieron salvarlo, y los médicos blancos se negaron a tratarlo porque era mestizo». Tomás sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Esta mujer no solo había perdido a su familia, como él, sino que había enfrentado el dolor adicional del rechazo y la discriminación de ambos mundos. «Después de eso», continuó María Elena, «decidí vivir entre los 2 mundos, sirviendo como intérprete y mediadora cuando era necesario. Tomé el nombre de María Elena para poder moverme más libremente entre los colonos, pero nunca olvidé quién soy realmente». Se acercó más a él y puso su mano suavemente sobre su brazo. «Sé lo que es despertar cada mañana sintiendo como si un pedazo de tu alma hubiera sido arrancado. Sé lo que es ver parejas felices con sus hijos y sentir como si un cuchillo te atravesara el corazón. Sé lo que es preguntarse por qué seguir viviendo cuando todo lo que amabas se ha ido». Tomás la miró fijamente, viendo en sus ojos oscuros un reflejo de su propio dolor, pero también algo más, una fuerza que había logrado sobrevivir a la tragedia sin permitir que la amargura la consumiera completamente. «¿Cómo lo soporta?», preguntó con voz ronca. «¿Cómo sigue adelante?». «Algunos días no lo hago», admitió ella honestamente. «Algunos días, el dolor es tan fuerte que apenas puedo respirar. Pero he aprendido que el dolor, por terrible que sea, no es el final de la historia».
puede transformarse en algo más, en compasión por otros que sufren, en determinación para evitar que otros pasen por lo mismo, en una capacidad más profunda para valorar los momentos de bondad cuando llegan. Afuera, la tormenta comenzó a disminuir gradualmente, pero dentro de la cabaña, dos almas heridas habían encontrado algo que no esperaban: comprensión mutua y quizás el comienzo de una sanación que ninguno de los dos creía posible. Pero ninguno de ellos sabía que, mientras hablaban junto al fuego, fuerzas poderosas ya se habían puesto en movimiento. Águila Dorada y sus guerreros habían encontrado rastros que los llevaban hacia el sur, siguiendo el sendero de los hombres que habían osado tocar a su hermana adoptiva. Y Jake Morrison, refugiado en su escondite rocoso, comenzaba a escuchar rumores preocupantes sobre guerreros comanches que se movían por el territorio con intenciones que no auguraban nada bueno para él y sus hombres. La tormenta había sido solo el comienzo. El amanecer llegó como una revelación dorada sobre el paisaje tejano, lavado limpio por la tormenta de la noche anterior. El aire olía a tierra húmeda y promesas nuevas, y los primeros rayos de sol que se filtraban por las ventanas de la cabaña encontraron a Tomás y María Elena sentados cerca de los restos humeantes del fuego, habiendo hablado durante la mayor parte de la noche. Por primera vez en 2 años, Tomás había dormido sin pesadillas. Había algo en la presencia de esta mujer extraordinaria que había calmado las aguas turbulentas de su alma torturada. No era que su dolor hubiera desaparecido. Sabía que esa herida lo acompañaría siempre, pero por primera vez desde la muerte de su familia, no se sentía completamente solo en el mundo. «El clima ha mejorado», observó María Elena, mirando por la ventana hacia el cielo despejado. «Podemos ponernos en camino cuando usted esté listo». Tomás asintió, pero había una renuencia en sus movimientos que no pasó desapercibida para ella. Durante la noche, mientras compartían sus historias de pérdida y supervivencia, algo había cambiado entre ellos. Una conexión había nacido, frágil como un brote tierno, pero real como el dolor que ambos habían conocido. «¿A dónde la llevo?», preguntó él mientras recogía sus escasas pertenencias. «¿Tiene familia en algún pueblo cercano?». María Elena dudó antes de responder. La verdad era compleja, y sabía que su respuesta podía cambiar la naturaleza de su relación con este hombre que la había salvado. «Mi verdadera familia está en las llanuras del norte», dijo finalmente, «pero no puedo regresar con ellos inmediatamente. Tengo una misión que cumplir primero». «¿Qué tipo de misión?». «Trabajo como enlace entre mi pueblo y las autoridades estadounidenses», explicó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Hay tensiones crecientes, malentendidos que podrían llevar a más violencia si no se resuelven pronto. Estaba viajando a una reunión en Austin cuando Morrison y sus hombres me capturaron». Tomás frunció el ceño. Austin estaba a varios días de viaje y el camino podía ser peligroso, especialmente para una mujer viajando sola. «Es demasiado peligroso», dijo firmemente. «Morrison y su banda siguen ahí afuera, y hay otros forajidos en estos caminos. No puede viajar sola». María Elena lo miró con una sonrisa que mezclaba gratitud y determinación. «He viajado sola por estos caminos durante años, señor Herrera. Sé cuidarme». «Quizás», respondió él, «pero anoche casi muere atada a un árbol. Las cosas han cambiado». Había algo en su tono, una nota protectora que hizo que el corazón de María Elena se acelerara ligeramente. Hacía mucho tiempo que nadie había mostrado tal preocupación por su bienestar. «¿Qué propone entonces?». Tomás se quedó en silencio por un momento, luchando con una decisión que sabía cambiaría el curso de su vida errante. Durante 2 años había evitado cualquier compromiso, cualquier conexión que pudiera reabrir las heridas que apenas habían comenzado a sanar. Pero había algo en esta mujer que despertaba instintos protectores que creía muertos para siempre. «La acompañaré», dijo finalmente. «Al menos hasta Austin, para asegurarme de que llegue segura». Los ojos de María Elena se iluminaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. «No puedo pedirle eso. Usted tiene sus propios planes, su propia vida. No tengo nada más importante que hacer», interrumpió él, y la honestidad cruda de esa admisión los sorprendió a ambos. «Además, parece que ambos vamos en la misma dirección general.
Mientras sellaban su caballo y se preparaban para partir, ninguno de ellos notó las figuras que los observaban desde una cresta distante. 3 jinetes comanches, vestidos con ropas de guerra tradicionales, habían estado siguiendo el rastro toda la noche. El líder, un hombre alto y fuerte con cicatrices de batalla, cruzando su pecho desnudo, estudió la cabaña a través de sus ojos entrecerrados. «Es ella», murmuró Águila Dorada en su lengua nativa. «Cierva veloz está viva». Los otros 2 guerreros, Viento Nocturno y Lanza Rota, intercambiaron miradas de alivio y furia a partes iguales. «¿Y el hombre blanco que está con ella?», preguntó Viento Nocturno. «¿Es uno de sus captores?». Águila Dorada observó cuidadosamente los movimientos del extraño. Vio cómo ayudaba a María Elena a montar su caballo, la gentileza en sus gestos, la forma protectora en que se posicionó cerca de ella. «No», decidió después de un momento, «este hombre la ayuda, pero debemos seguirlos y asegurarnos de que esté verdaderamente segura». Mientras tanto, a 60 millas al norte, Jake Morrison se despertó en su escondite rocoso con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Durante la noche, había tenido sueños perturbadores, visiones de ojos oscuros llenos de venganza y el sonido de tambores de guerra resonando en la distancia. «Jefe», dijo uno de sus hombres, un texano delgado llamado Pete Rawlins, mientras se acercaba a la fogata donde Morrison preparaba café con agua de lluvia. «Los muchachos están nerviosos. Dicen que han visto señales de humo en las colinas del sur». Morrison escupió en el fuego, haciendo que las llamas sisearan. «Supersticiones de viejas», gruñó. «Los comanches no se aventuran tan al sur estos días. El ejército los tiene bien controlados». Pero Pete no parecía convencido. «No sé, jefe. Tom dice que encontró marcas de herraduras no erradas cerca del arroyo esta mañana. Y ayer por la noche, justo antes de que comenzara la tormenta, Red juró que escuchó gritos de guerra en el viento». Morrison se puso de pie bruscamente, derramando café sobre las rocas. «¿Gritos de guerra? ¿Por qué no me dijeron nada anoche?» «Pensamos que era solo el viento y la tormenta», admitió Pete nerviosamente. «Pero ahora, con las señales de humo y las huellas...». Por primera vez desde que había dejado a la mestiza atada al árbol, Morrison sintió una punzada de verdadera preocupación. Durante años había operado en esta región sin interferencia seria de las tribus locales, pero sabía lo suficiente sobre los comanches como para entender que si había hecho algo para provocar su ira, él y sus hombres podrían estar en grave peligro. «Reúne a los muchachos», ordenó con voz áspera. «Nos movemos hacia el norte inmediatamente, y que alguien vaya a vigilar nuestras espaldas». Mientras Morrison y su banda comenzaban a prepararse para partir precipitadamente, Tomás y María Elena cabalgaban tranquilamente por el sendero que llevaba hacia el sureste, disfrutando del aire fresco después de la tormenta y de la compañía mutua que ninguno había esperado encontrar. «Cuénteme más sobre su trabajo como mediadora», dijo Tomás mientras sus caballos caminaban lado a lado por el sendero húmedo. «Debe ser muy difícil estar entre 2 mundos que a menudo se ven como enemigos». María Elena suspiró, considerando cómo explicar la complejidad de su posición. «Es como caminar sobre una cuerda tendida sobre un abismo», admitió. «Cada lado desconfía de mí, preguntándose si realmente los represento o si trabajo para el otro bando. Los blancos me ven como una salvaje que pretende ser civilizada, y algunos de mi pueblo me consideran una traidora que ha abandonado las tradiciones de nuestros ancestros». «¿Y qué piensa usted?» «Pienso que ambos bandos están equivocados», respondió con una sonrisa triste. «No soy ni completamente comanche ni completamente blanca. Soy algo nuevo, algo que surge cuando 2 mundos se encuentran. Y tal vez, justamente por eso, puedo ver cosas que otros no pueden ver». Tomás la miró con admiración creciente. Esta mujer había encontrado una manera de transformar su dolor y su posición única en algo constructivo, en una fuerza para la paz, en lugar de la venganza. «¿Cree que realmente es posible?», preguntó. «¿La paz entre su pueblo y los colonos?». «Debe serlo», respondió con convicción, «porque la alternativa es demasiado terrible de contemplar. He visto lo que la guerra hace a las familias, a los niños. He enterrado demasiados muertos de ambos lados.
Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente desde atrás. Ambos se volvieron y vieron 3 jinetes comanches emergiendo de entre los árboles, moviéndose hacia ellos, con la gracia mortal de guerreros experimentados. María Elena. El corazón de Tomás se aceleró mientras alcanzaba instintivamente su pistola, pero María Elena extendió su mano para detenerlo. «Espere», dijo con voz calmada, aunque sus ojos brillaban con reconocimiento y emoción. «Es mi hermano». El líder de los 3 guerreros galopó directamente hacia ellos y detuvo su caballo en una nube de polvo. Era un hombre imponente, con el rostro pintado para la guerra y plumas de águila en su cabello negro. Sus ojos, del mismo color oscuro que los de María Elena, la estudiaron intensamente antes de que una sonrisa de alivio cruzara su rostro severo. «Sierva veloz», dijo en comanche, desmontando de un salto fluido. «Hemos venido a llevarte a casa». María Elena desmontó también y corrió hacia él. Los 2 hermanos se abrazaron con la intensidad de quienes han temido no volverse a ver nunca. «Águila dorada», murmuró ella en su lengua nativa. «¿Cómo me encontraste?» «Cuando no regresaste de tu viaje, organizamos partidas de búsqueda», explicó él, sosteniéndola a la distancia de un brazo para examinar las heridas en sus muñecas. «Encontramos rastros de la banda de Morrison y seguimos su sendero hasta el árbol donde te habían dejado. Vimos las marcas de la tormenta, las cuerdas cortadas y rastros que llevaban a la cabaña donde pasaste la noche». Sus ojos se volvieron hacia Tomás, que había permanecido montado pero había alejado cuidadosamente su mano de su arma, tratando de mostrar que no representaba una amenaza. «¿Este hombre te salvó?», preguntó Águila Dorada en español, cambiando de idioma para que Tomás pudiera entender. «Sí», respondió María Elena firmemente. «Sin su ayuda, habría muerto en esa tormenta. Me rescató, me dio refugio y me ofreció protección para mi viaje». Águila Dorada se acercó a Tomás con pasos medidos, estudiándolo con la intensidad de alguien acostumbrado a juzgar el carácter de los hombres en momentos cruciales. Tomás soportó el escrutinio sin apartar la mirada, mostrando respeto pero no sumisión. «¿Cómo te llamas, hombre blanco?», preguntó el guerrero comanche. «Tomás Herrera», respondió con voz firme y clara. «¿Por qué ayudaste a mi hermana?». La pregunta era simple, pero Tomás entendió que su respuesta podría determinar si vivía o moría en los próximos minutos. 2 guerreros más permanecían montados detrás de Águila Dorada, con las manos cerca de sus armas, listos para actuar según las órdenes de su líder. «Porque no podía hacer otra cosa», respondió Tomás honestamente. «Vi a una persona en peligro y actué como cualquier hombre decente habría hecho». «Muchos hombres blancos habrían pasado de largo», replicó Águila Dorada, con una nota de desafío en su voz, especialmente tratándose de una mujer comanche. «Entonces no son hombres que merezcan llamarse tales», respondió Tomás sin dudar. Por primera vez, una sonrisa genuina cruzó el rostro del guerrero. Se acercó más a Tomás y extendió su brazo en el saludo tradicional de guerrero a guerrero. «Eres un hombre de honor, Tomás Herrera», declaró mientras se estrechaban los antebrazos. «Mi hermana ha elegido bien a quien confiar su vida». «Águila Dorada», intervino María Elena acercándose a ambos hombres. «Tengo una misión que completar en Austin. Es importante para nuestro pueblo». El rostro del guerrero se ensombreció. «Las cosas han cambiado desde que partiste, hermana. Hay rumores de que el gobierno planea trasladar a más tribus a reservaciones más pequeñas. Algunos de nuestros jóvenes guerreros hablan de guerra, de resistir con las armas. Precisamente por eso debo llegar a Austin», insistió ella. «Si puedo hablar con los funcionarios adecuados, tal vez podamos evitar la violencia. O tal vez camines directo hacia una trampa», replicó Águila Dorada con preocupación fraternal. «Estos hombres blancos del gobierno no siempre mantienen su palabra». Tomás, que había estado escuchando el intercambio, se aclaró la garganta. «Si me permiten opinar», dijo cuidadosamente, «creo que su hermana tiene razón. He visto lo que la guerra hace a las familias, y si hay una oportunidad de evitarla, vale la pena intentarlo». Águila Dorada lo miró con interés renovado. «¿Has perdido familia en guerra, Tomás Herrera?» «No en guerra», respondió Tomás con voz baja, «pero he perdido todo lo que amaba.
y he aprendido que la venganza nunca devuelve lo que se ha perdido. El guerrero comanche asintió lentamente. Había una sabiduría en las palabras de este hombre blanco que resonaba con su propia experiencia de pérdida y liderazgo. Pero Morrison y sus hombres, continuó Águila Dorada, con voz que se endurecía como el acero. Ellos pagarán por lo que te hicieron. Hermano, dijo María Elena, poniendo su mano en el brazo de Águila Dorada. Entiende tu ira, pero... No, interrumpió él con firmeza. Esto no es solo sobre venganza. Morrison ha atacado a la hermana de un líder comanche. Si permitimos que eso pase sin consecuencias, otros forajidos pensarán que pueden hacer lo mismo. Debemos enviar un mensaje. Tomás observó el intercambio con creciente comprensión. No se trataba solo de venganza personal, era sobre honor tribal, sobre establecer límites que no podían ser cruzados sin consecuencias graves. ¿Cuántos hombres tiene Morrison?, preguntó Tomás. Águila Dorada lo miró con sorpresa. ¿Por qué preguntas? Porque si van a enfrentarlo deberían hacerlo correctamente, respondió Tomás. Y porque tengo tanto derecho como ustedes a ver que pague por sus crímenes. Una nueva comprensión pasó entre los dos hombres. Águila Dorada vio en los ojos de Tomás algo que reconocía, la determinación de un hombre que había decidido que había cosas por las que valía la pena luchar. 12 hombres, dijo finalmente, todos bien armados, conocedores del terreno. Nosotros somos 3 guerreros, añadió Viento Nocturno desde su caballo. 4 si este hombre blanco lucha con nosotros. Las probabilidades no son buenas, observó Tomás. Las probabilidades nunca han detenido a los guerreros comanches, replicó Águila Dorada con una sonrisa feroz. María Elena miró entre su hermano y el hombre que la había salvado, viendo algo formándose entre ellos que trascendía las barreras raciales y culturales. Era la alianza de hombres unidos por un código de honor común, sin importar el color de su piel o el idioma que hablaran. Si van a hacer esto, dijo finalmente, no lo hagan solo por venganza. Háganlo por justicia. Háganlo para que otras mujeres inocentes no sufran lo que yo sufrí. ¿Estás con nosotros, Tomás Herrera?, preguntó Águila Dorada, extendiendo su mano una vez más. Tomás miró la mano extendida, sabiendo que tomarla significaría embarcarse en un camino peligroso que podría costarle la vida. Pero también sabía que por primera vez en 2 años tenía la oportunidad de luchar por algo más grande que su propio dolor. Estoy con ustedes, dijo, estrechando firmemente la mano del guerrero comanche. En ese momento, una alianza improbable nació en el polvo del sendero texano. Un vaquero enlutado, un líder guerrero comanche y 2 guerreros experimentados, unidos por un código de honor que trascendía todas las divisiones que la sociedad había creado entre ellos. Pero ninguno de ellos sabía que sus palabras habían sido escuchadas por oídos no invitados. En una cresta cercana, Red Mackenzie, uno de los exploradores de Morrison, había presenciado todo el encuentro. Ahora cabalgaba furiosamente hacia el norte, llevando noticias que cambiarían completamente los planes de la banda de forajidos. La cacería estaba a punto de comenzar, pero quién sería el cazador y quién la presa aún estaba por determinarse. El campamento de Jake Morrison se había convertido en un hervidero de actividad nerviosa. Red Mackenzie había llegado 3 horas antes con noticias que habían helado la sangre de incluso los más curtidos miembros de la banda. Guerreros comanches estaban en el territorio, y no solo eso, sino que aparentemente habían formado una alianza con un vaquero blanco para perseguir a Morrison y sus hombres. ¿Estás seguro de lo que viste?, gruñó Morrison por 10ª vez, mientras caminaba de un lado a otro frente a la fogata como un animal enjaulado. Su rostro, siempre cruel, ahora mostraba líneas de tensión que hablaban de un miedo genuino. «Tan seguro como que el sol sale por el este, jefe», respondió Red, limpiando nerviosamente su rifle por 5ª vez. 3 guerreros comanches, pintados para la guerra, y un vaquero alto con sombrero negro. Los vi estrecharse las manos, como si estuvieran haciendo algún tipo de pacto. Y la mestiza estaba con ellos. Sí, jefe, muy viva y muy saludable. Parecía conocer a los indios. Morrison escupió en el fuego con furia. El plan había sido simple: usar a la mujer como ejemplo,
demostrar que su banda podía hacer lo que quisiera en este territorio sin consecuencias. Nunca había considerado la posibilidad de que la mestiza tuviera conexiones que pudieran rastrearlo. Pete, ladró dirigiéndose a su lugarteniente. ¿Cuántos hombres tenemos listos para pelear? 12 contando con usted, jefe. Todos armados, la mayoría con experiencia en combate. Contra 4 hombres. Morrison se rió con amargura. Deberíamos poder manejar eso, incluso si son malditos comanches. Pero Tom Bradley, un veterano de la guerra civil que había visto más batallas de las que quería recordar, sacudió la cabeza sombríamente. No subestime a los guerreros comanches, jefe. Son los mejores jinetes y luchadores de las llanuras. 4 de ellos podrían valer por 12 hombres normales, especialmente en su propio territorio. ¿Qué sugiere entonces?, preguntó Morrison con irritación. Que corramos como conejos asustados. Sugiero que nos movamos inteligentemente, respondió Tom. Conocemos este territorio tan bien como ellos. Podemos usar eso a nuestro favor. Mientras tanto, a 20 millas al sur, la alianza improbable había hecho campamento en un pequeño claro protegido por formaciones rocosas que proporcionaban excelente cobertura y múltiples rutas de escape. María Elena había insistido en acompañarlos a pesar de las objeciones de su hermano, argumentando que conocía a Morrison y sus métodos mejor que nadie. Tomás estaba sentado junto a la fogata, limpiando meticulosamente su rifle mientras observaba a los 3 guerreros comanches realizar sus propios preparativos rituales. Águila Dorada había pintado nuevos símbolos de guerra en su rostro y pecho, mientras Viento Nocturno y Lanza Rota revisaban sus armas con la eficiencia de profesionales experimentados. ¿Nervioso?, preguntó María Elena, sentándose junto a él. ¿Debería estarlo?, respondió él con una sonrisa tensa. Cualquier hombre cuerdo estaría nervioso antes de enfrentar a 12 forajidos armados. Tomás dejó de limpiar su rifle y la miró directamente. ¿Sabe qué es lo extraño? Por primera vez en 2 años no tengo miedo de morir. No porque quiera morir, se apresuró a aclarar, sino porque finalmente tengo una razón para luchar que va más allá de mi propio dolor. ¿Y cuál es esa razón? Usted, respondió simplemente. Su misión de paz. La posibilidad de que otras familias no tengan que sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Justicia para quienes no pueden obtenerla por sí mismos. María Elena sintió una calidez extendiéndose por su pecho, una sensación que había creído perdida para siempre. Este hombre, este vaquero quebrado por la pérdida, había encontrado una manera de transformar su dolor en propósito. Tomás, comenzó, pero fue interrumpida por Águila Dorada, que se acercó a ellos con expresión seria. Hemos decidido la estrategia, anunció. Morrison y sus hombres están acampados en Devil's Canyon, a unas 12 millas al norte. Es una posición defensiva fuerte, pero tiene una debilidad. Solo hay 2 formas de salir del cañón. Tomás asintió, visualizando la geografía del área. Si bloqueamos ambas salidas, los tendremos atrapados como ratas en una trampa, terminó Viento Nocturno con satisfacción sombría. Pero 12 hombres pueden defender esas posiciones durante mucho tiempo, observó Tomás. Necesitamos algo que los saque de su fortaleza. Tengo una idea, dijo María Elena lentamente, pero es arriesgada y requiere que confíen en mí completamente. Los 4 hombres la miraron con atención. Morrison me quiere muerta, pero también es codiciosa. Si cree que puede capturarme nuevamente y usarme para obtener algo de valor, no, interrumpió Águila Dorada firmemente. No permitiré que te pongas en peligro otra vez. Hermano, escúchame, insistió ella. Si aparezco sola, aparentemente indefensa, cerca de su campamento, Morrison enviará algunos hombres para capturarme. Eso dividirá sus fuerzas y nos dará la oportunidad que necesitamos. Es demasiado peligroso, protestó Tomás. ¿Qué pasa si algo sale mal? María Elena se puso de pie y caminó hasta donde tenían los caballos. Cuando regresó, llevaba un rifle Winchester que había estado oculto en sus alforjas. No estaré tan indefensa como parezco, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y ustedes estarán cerca, ¿verdad? Los 4 hombres intercambiaron miradas. Era un plan arriesgado, pero podría funcionar. Si hacemos esto, dijo Águila Dorada finalmente, lo hacemos como hermanos.
Nadie se retira, nadie abandona a los otros, sin importar lo que pase. Como hermanos, concordó Tomás, extendiendo su mano. Uno por uno, los otros tres pusieron sus manos sobre la suya, sellando un pacto que trascienda raza, cultura y historia personal. Al amanecer del día siguiente, María Elena cabalgó lentamente hacia Devil's Canyon, su corazón latiendo fuertemente, pero su mano firme en las riendas de su caballo. A un cuarto de milla detrás de ella, ocultos entre las rocas y la maleza, 4 guerreros esperaban la señal para atacar. El centinela de Morrison la vio primero, una figura solitaria moviéndose por el sendero que llevaba al cañón, aparentemente desarmada e indefensa. «¡Jefe!», gritó. «Es la mestiza, ha vuelto». Morrison salió corriendo de su tienda incrédulo. Durante un momento se preguntó si sus ojos le estaban jugando una mala pasada, pero no, ahí estaba, la mujer que debería haber muerto atada a ese árbol, cabalgando directamente hacia su campamento como si fuera invencible. «¿Dónde están los comanches?», murmuró, estudiando el terreno circundante a través de sus binoculares. «No veo a nadie más, jefe», reportó Red. «Parece estar sola». «¿Está sola?», Morrison se rió con incredulidad. «Ayer tenía guerreros comanches protegiéndola, ¿y hoy viene sola a nuestro campamento? Algo no está bien». «Tal vez se separaron», sugirió Pete. «Tal vez decidieron que no valía la pena arriesgar sus vidas por una mestiza». Morrison consideró las posibilidades. Podría ser una trampa, pero también podría ser una oportunidad única. Si podía capturar a la mujer nuevamente, podría usarla como escudo humano si los comanches aparecían. «Tom, Pete, llevan 4 hombres y la traen aquí», ordenó. «Vivos. Quiero hacerle algunas preguntas antes de decidir qué hacer con ella». «¿Y si es una trampa?». «Por eso van 6 de ustedes contra una mujer», gruñó Morrison. «Si hay una emboscada, tendrán números suficientes para manejarla». Los 6 hombres montaron sus caballos y salieron del campamento, moviéndose cuidadosamente hacia donde María Elena esperaba, aparentemente ajena a su aproximación. Desde su posición oculta, Tomás observó a través de su catalejo cómo los forajidos se dividían exactamente como habían esperado. 6 hombres se dirigían hacia María Elena, dejando solo 6 en el campamento, incluyendo a Morrison. «Ahora», susurró a Águila Dorada, como sombras mortales, los 4 guerreros se movieron hacia sus posiciones. Tomás y Lanza Rota se dirigieron hacia la salida norte del cañón, mientras Águila Dorada y Viento Nocturno tomaron posición en la salida sur. María Elena vio acercarse a los 6 jinetes y sintió una familiar punzada de miedo. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba sola, y esta vez tenía el poder de defenderse. «¡Alto ahí, mestiza!», gritó Tom Bradley cuando llegaron a una distancia de 20 metros. «Desmonte lentamente y mantenga las manos donde podamos verlas». María Elena obedeció aparentemente, pero mientras desmontaba, su mano se movió con fluidez hacia el rifle oculto en su montura. «Pensé que habían aprendido la lección», dijo con voz clara que llevaba a través del aire matutino. «Aparentemente algunos hombres nunca aprenden hasta que es demasiado tarde». «¿De qué habla?», preguntó Pete, sintiendo repentinamente que algo estaba muy mal. En lugar de responder, María Elena levantó su rifle y disparó, derribando a Tom Bradley de su caballo. Al mismo tiempo, el distintivo grito de guerra comanche resonó por el cañón, helando la sangre de los forajidos restantes. «Es una trampa», gritó Pete, tratando de controlar su caballo asustado mientras balas comenzaron a llover desde las rocas circundantes. En el campamento principal, Morrison escuchó los disparos y los gritos de guerra con horror creciente. Se habían dividido exactamente como el enemigo había planeado y ahora estaba atrapado en su propio refugio. «¡Todos a las rocas!», gritó a sus hombres restantes. «Prepárense para un asedio». Pero era demasiado tarde para medidas defensivas. Tomás apareció en la salida norte del cañón, su rifle hablando muerte con precisión mortal, mientras Águila Dorada emergió del sur como un demonio de las leyendas comanche, su rifle y pistola disparando alternadamente. La batalla fue feroz pero breve. Los forajidos, sorprendidos y superados tácticamente, no pudieron organizar una defensa efectiva. Uno por uno, cayeron bajo las balas precisas de sus atacantes. Morrison,
Viendo que su banda se desintegraba, hizo una última jugada desesperada. Saltó sobre su caballo y trató de escapar por un sendero secreto que solo él conocía, un pasaje estrecho entre las rocas que había usado antes para emergencias, pero Viento Nocturno había estado esperando exactamente esa movida. El guerrero comanche apareció en el sendero como un espíritu vengativo, bloqueando la única ruta de escape de Morrison. «Fin del camino, hombre blanco», dijo en inglés entrecortado pero claro. Morrison desenfundó su pistola, pero sus manos temblaban por el miedo y la adrenalina. Su disparo fue alto y a la izquierda. El disparo de Viento Nocturno fue certero. Cuando el humo se desvaneció y el eco de los disparos se perdió en las rocas del cañón, un silencio extraño descendió sobre Devil's Canyon. De los 12 miembros de la banda de Morrison, ninguno quedaba vivo. La justicia había llegado a las llanuras de Texas, llevada por una alianza que habría sido impensable apenas días antes. Tomás se encontró con María Elena en el centro del cañón, donde ella estaba de pie junto al cuerpo de Jake Morrison. Había lágrimas en sus ojos, pero no de dolor. Eran lágrimas de alivio, de justicia finalmente servida. «¿Está bien?», preguntó él, tomando sus manos gentilmente. «Sí», respondió ella. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente bien». Águila Dorada se acercó a ellos, limpiando la sangre de su cuchillo en la camisa de uno de los forajidos caídos. «La deuda de honor ha sido pagada», anunció solemnemente. «Mi hermana ha sido vengada». «No», corrigió María Elena, mirando alrededor del cañón donde yacían los cuerpos de hombres que habían vivido por la violencia y muerto por ella. «No se trata de venganza, se trata de justicia. Se trata de asegurar que otros inocentes no sufran como yo sufrí». Tomás asintió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Por primera vez desde que había enterrado a su familia, sintió que su vida tenía propósito nuevamente. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora», dijo María Elena, mirando hacia el sur donde Austin los esperaba. «Continuamos con la misión original. Vamos a trabajar por la paz, para que alianzas como la nuestra no sean necesarias solo en tiempos de guerra, sino que puedan florecer en tiempos de paz». Águila Dorada extendió su mano hacia Tomás una última vez. «Fe hermano», dijo simplemente, y en esa palabra había una aceptación completa que trascienda todas las barreras que la sociedad había construido entre ellos. «Hermano», respondió Tomás, estrechando la mano del guerrero comanche. Mientras cabalgaban fuera de Devil's Canyon, el sol se alzaba completamente sobre las llanuras de Texas, bañando el paisaje con luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos. Detrás de ellos quedaban los cuerpos de hombres que habían elegido vivir por la violencia. Delante de ellos se extendía un camino que, aunque incierto, ofrecía la posibilidad de algo mejor, un futuro donde la justicia no necesitara venir al final de una pistola, donde personas de diferentes razas y culturas pudieran encontrar terreno común en su humanidad compartida. En el horizonte, las torres de Austin se alzaban como un faro de esperanza. María Elena tenía una misión que cumplir, conversaciones que facilitar, puentes que construir entre mundos que durante demasiado tiempo habían estado separados por miedo e incomprensión, y junto a ella cabalgaría Tomás Herrera, ya no un vaquero solitario perdido en su dolor, sino un hombre que había redescubierto su propósito, ayudando a otros a encontrar el suyo. Porque a veces, en las vastas llanuras del viejo oeste, los actos más simples de bondad podían desatar fuerzas que cambiaban no solo vidas individuales, sino el curso mismo de la historia. Y a veces, las alianzas más improbables podían florecer en las circunstancias más desafiantes, demostrando que el corazón humano, sin importar el color de la piel o el idioma que hable, anhela las mismas cosas fundamentales: justicia, compasión y la oportunidad de construir algo mejor para las generaciones futuras. La tormenta había pasado, pero la esperanza que había nacido en su despertar continuaría brillando mucho tiempo después de que los últimos ecos de los disparos se desvanecieran en el viento de las llanuras.